La diabetes gestacional se define como un trastorno metabólico en el que disminuye la tolerancia a los hidratos de carbono, independientemente de que la mujer necesite insulina, del grado del trastorno metabólico o independientemente de que la mujer, una vez haya finalizado el embarazo, persista el trastorno metabólico. En el segundo trimestre del embarazo, de manera fisiológica en todas las mujeres embarazadas, aumenta la resistencia periférica a la insulina. Esto es como consecuencia de que a nivel plasmático aumentan las hormonas del embarazo que son diabetógenas, como son la prolactina, el cortisol, el lactógeno placentario y también la progesterona, y alcanzan su acme en la semana 32. Secundariamente al aumento de la resistencia a la insulina, disminuye la tolerancia a los hidratos de carbono. Secundariamente a la insulinoresistencia que ocurre, hay una respuesta compensadora por parte del páncreas, que aumenta la producción de insulina. Sin embargo, en un porcentaje de mujeres, la respuesta compensatoria no va a ser suficiente y, por tanto, debutan con una diabetes gestacional, que se caracteriza, por tanto, por una hiperglucemia postprandial y por hipoglucemias en ayuno. Por tanto, la diabetes gestacional se define como un trastorno metabólico en el que disminuye la tolerancia a los hidratos de carbono, independientemente de que la mujer necesite insulina, del grado del trastorno metabólico o independientemente de que la mujer, una vez haya finalizado el embarazo, persista el trastorno metabólico. Es por tanto que la diabetes gestacional requiere una reclasificación metabólica en el posparto. Hay diferentes factores de riesgo que aumentan las probabilidades de que la mujer en el embarazo debute con una diabetes gestacional, y son la edad materna, igual o superior a los 35 años, serían la obesidad, definida como un IMC superior a 30, algunas etnias concretas tienen mayor riesgo, como son las mujeres que vienen del sudeste asiático, las latinas o las norteamericanas, tener antecedentes familiares de primer grado con diabetes mellitus, o que la propia mujer en un embarazo previo haya tenido una diabetes gestacional o que tenga ciertas características de alteraciones metabólicas, como por ejemplo presente una acantosis nigricans en axilas o ingles o tenga un ovario poliquístico. Aunque por lo general se acepta que el control metabólico es más fácil en la diabetes gestacional que en la mujer que tiene una diabetes pregestacional, no tenemos que olvidar que la diabetes gestacional también entraña riesgos en el embarazo. Sí que es cierto que por lo general no vamos a encontrar alteraciones metabólicas agudas en la mujer, como por ejemplo un coma cetoacidótico, ya que existe una buena reserva de insulina en el páncreas. De igual manera, es raro que exista una embriopatía fetal secundaria de la diabetes, ya que las hiperglucemias se suelen presentar más allá de ese periodo, por lo general en el segundo trimestre. Pero sí que vamos a ver complicaciones a corto y a largo plazo. Las complicaciones a corto plazo que se pueden presentar son, por ejemplo, una preeclampsia, que la diabetes gestacional tiene incrementada la incidencia, fetos macrosómicos, presencia de polidramnios y también podemos ver muerte intraútero en aquellas mujeres con muy mal control metabólico. También aumenta la morbilidad neonatal, por ejemplo, aumenta la incidencia de alteraciones electrolíticas en esos bebés, como una hiperbilirrubinemia, una hipomagnesemia, también vemos hipocalcemias, también es más frecuente que tengan hipoglucemias neonatales. Y también a corto plazo podemos ver en los fetos que presentan organomegalias como una cardiomegalia o una hepatomegalia. Las complicaciones que se presentan a largo plazo son en la mujer, que tiene un riesgo incrementado de desarrollar una diabetes tipo 2, y en la descendencia de esa mujer, que se ha visto que también tiene mayor riesgo de presentar en un futuro obesidad, síndromes metabólicos y también aumento del riesgo cardiovascular. Antes de centrarnos en el diagnóstico de la diabetes gestacional, no tenemos que olvidar que como consecuencia de la epidemia a nivel de la obesidad que estamos viviendo a nivel mundial, está incrementada la incidencia de diabetes tipo 2 en las mujeres en edad fértil. Es por eso que las sociedades científicas hacen hincapié que en la primera consulta de embarazo lo primero que tenemos que descartar son mujeres que ya presentaban de antes una diabetes, ya que en ellas no hace falta realizar ningún tipo de sobrecarga de glucosa, sino simplemente tenemos que aplicar los protocolos de diabetes pregestacional.
Por tanto, en todas aquellas mujeres que en una primera visita presenten glucemias basales en ayunas, quiero decir, igual o superior a 126 en 2 días diferentes, o en cualquier momento una glucemia por encima de 200, será clasificada como una diabetes pregestacional. Respecto al diagnóstico de la diabetes gestacional, por lo general el cribado se hace de manera universal en la semana 24, a partir de ahí, entre la 24 y la 28, y se hace con el test de O'Sullivan. El test de O'Sullivan, por tanto, es un test en el que consiste en determinar la glucemia en sangre venosa después de haber ingerido a la mujer un jarabe de 50 gramos de azúcar, sin ser necesario que la mujer esté en ayunas. Luego, para esta prueba no es necesario el ayuno y se hace por lo general el O'Sullivan junto con la analítica del segundo trimestre. Se considerará patológico o positivo cuando la mujer presente un azúcar de 140 o superior. Por tanto, es una prueba de cribado. Criba a las mujeres que tienen mayor riesgo de hacer una diabetes gestacional. Para certificar la diabetes, habrá que hacer una sobrecarga oral de glucosa con 100 gramos. Entonces, aquellas mujeres que en un primer trimestre se les ha hecho un test de O'Sullivan y les ha dado positivo, pero la sobrecarga oral de glucosa posterior da negativo, directamente en el segundo trimestre, cuando repitamos las pruebas, pasaremos directamente a hacer una sobrecarga oral de glucosa, sin necesidad de repetir el O'Sullivan. En el primer trimestre, ocasionalmente es necesario hacer el O'Sullivan en aquellas mujeres que presenten uno o más factores de riesgo, ya que esas mujeres tienen mayor riesgo de hacer una diabetes gestacional y hay que hacer el cribado en el primer trimestre. Recalcar que aquellas mujeres que debutan con la diabetes gestacional en el primer trimestre, a diferencia de las que lo hacen en el segundo trimestre, presentan mayores riesgos obstétricos y maternos a pesar del tratamiento oportuno. La prueba, por tanto, con la que haremos el diagnóstico de una diabetes gestacional es la sobrecarga de glucosa. Entonces, consiste en determinar la glucemia en sangre venosa en ayunas, después de ayunas de 8 horas, luego esta prueba sí que requiere ayunas, y volver a repetirlo después de que la mujer ingiera un jarabe de 100 gramos y se repite la determinación de la glucosa en sangre al de 1 hora, al de 2 y al de 3 horas. Por tanto, para esta prueba se requiere un ayuno de 8 horas y 3 días previos a la prueba una dieta preparatoria. Tenemos que asegurar un buen aporte de hidratos de carbono los 3 días antes de la prueba. Mínimo 150 gramos repartidos a lo largo del día de hidratos de carbono tiene que consumir la mujer. ¿Por qué? Las dietas restrictivas en hidratos de carbono pueden conllevar que mujeres sin alteraciones en el control de los hidratos de carbono tengan la curva alterada. Por eso es tan importante que la mujer reciba esas instrucciones para evitar hacer falsos positivos. Durante la prueba, durante esas 3 horas, hay que procurar que la mujer esté sentada y sin fumar. Se considerará patológico o positiva o diagnóstico de diabetes gestacional cuando tengamos 2 o más valores alterados. En el supuesto caso en que la glucemia basal, es decir, en ayunos, nos dé igual o superior a 105, se considerará patológica la curva y no hay necesidad de darle el azúcar a la mujer, el jarabe de 100 gramos. Pero es muy raro que los laboratorios nos analicen la glucemia en ayunas y luego nos den el resultado y dejen que hagamos la prueba. Directamente la analizan los 4 valores de entrada. Luego es muy raro que este criterio lo podamos llevar a cabo. Pero bueno, eso es lo que dice el protocolo. La siguiente situación nos puede dar un único valor alterado. En ese caso, lo ideal, lo recomendable es repetir la prueba el de 3 o 4 semanas, haciendo hincapié en hacer 3 días previos la dieta de hidratos de carbono para evitar falsos positivos. Y si volviese a dar un único valor positivo, haríamos el diagnóstico de una intolerancia a los hidratos de carbono. Por lo general, en estos supuestos, los endocrinos simplemente recomiendan a la mujer hacer la misma dieta que se le recomienda a la mujer con diabetes gestacional sin ningún otro tipo de control, que básicamente es una dieta repartiendo bien los hidratos de carbono a lo largo de todas las comidas del día. Por lo general, no se recomienda hacer la sobrecarga oral de glucosa pasada la semana 34. No se suele considerar oportuno si entre repito, etcétera, me da la semana 34. Veréis que hay un porcentaje de mujeres que no son capaces de tolerar el jarabe, o bien por náuseas, por vómitos, por mareos. En esas circunstancias se recomienda, para intentar que la mujer tolere mejor el jarabe,
darlo junto con hielo, darlo frío, frío, así parece que reduce las náuseas y los vómitos. Y otra estrategia sería que la mujer tome 10 miligramos de Primperan media hora antes de la prueba. En situaciones excepcionales no se podrá concluir o no se podrá completar y no nos quedará más remedio pues para ver qué glucemias tiene la mujer y si podría ser una diabetes gestacional que no hayamos podido diagnosticar porque no se ha podido completar la prueba, un perfil glucémico. Habría que hacer glucemias capilares en ayunas y después de las comidas para ver qué glucemias maneja la mujer y valorar si es necesario también tratar a esa mujer como una diabetes gestacional. También se suele recomendar esta misma pauta en mujeres que tienen un bypass gástrico, ya que por lo general tienen recomendada no hacer la sobrecarga oral de glucosa. En situaciones también concretas tendremos que hacer en un tercer trimestre la sobrecarga oral de glucosa. ¿Cuándo? Pues cuando la mujer presente un feto grande para la edad gestacional, un feto macrosómico, o haya un polidramnios. Son dos signos de mal control metabólico y por tanto es recomendable en el tercer trimestre repetir la sobrecarga oral de glucosa porque igual se nos ha escapado una diabetes gestacional y por tanto son mujeres que requieren control metabólico. En este caso obviaremos el test de O'Sullivan, directamente haremos una sobrecarga oral de glucosa. Vale, respecto al tratamiento de la diabetes gestacional, el pilar fundamental es la educación diabetológica. Lo habitual que esta educación la impartan las enfermeras educadoras en diabetes. Cuanto más información tenga de la enfermedad de la mujer, es decir, cuanto más sepa qué es una diabetes y qué riesgos puede entrañar en el embarazo, más conciencia estará la mujer en hacer bien las pautas y por tanto un mejor control metabólico tendremos y mejores resultados perinatales. El segundo punto del tratamiento va ligado también con la educación diabetológica, porque hay que enseñarle a hacer glucemias capilares. No está consensuado cuál es la frecuencia ideal, es decir, cada cuánto se tiene que hacer glucemias, pero sí que por norma general se recomiendan mínimo 4 glucemias al día, que sería en ayunas, nada más levantarse, y luego después de cada comida. 1 o 2 horas ya se vería, depende del endocrino. 1 hora después del desayuno, 1 hora después de la comida, 1 hora después de la cena. Por lo general, la glucemia basal, es decir, nada más levantarse, se recomienda que sea menos de 95 sin hipoglucemias, que por lo general una hipoglucemia se considera cuando está por debajo de 60 el azúcar. A nivel postprandial, 1 hora después por debajo de 140, 2 horas después de comer recomendamos que esté por debajo de 120 y sin cetonurias, sin hacer cetosis, sin hacer producción de cuerpos cetónicos. El siguiente punto del tratamiento sería la dieta. Y por lo general el 70-80%, es decir, lo grueso de las diabéticas gestacionales, solamente con una dieta controlan las glucemias, es decir, que tienen normoglucemias. Cuando hablamos de dieta nos referimos a una dieta normocalórica, no restrictiva y adecuada pues, un poco a los gustos y a los deseos de la mujer. Lo más importante de la dieta es distribuir bien los hidratos de carbono. O sea, se acabó el comerse un plato de pasta como si fuese una pirámide. Los hidratos de carbono hay que limitarlos en cada comida, haciendo 3 grandes comidas principales y luego de 2 a 4 pequeños tentempiés para evitar hiperglucemias después de las comidas y hipoglucemias por largos periodos de ayuno, y también evitando así hacer cuerpos cetónicos. A grandes rasgos, pues se recomienda que un 50% de la dieta sean hidratos de carbono de absorción lenta, o sea, nada de azúcares refinados, un 20% proteínas y un 30% de grasas. El siguiente punto del tratamiento sería ejercicio físico, adecuado a la situación física de la mujer. Muy recomendable mínimo que el ejercicio físico sea cada 48 horas, que es lo que se ha visto que dura el beneficio del ejercicio en cuanto que baja la resistencia a la insulina. Y se piensa que dura como 48 horas ese beneficio, o sea que mínimo cada 48 horas tendrían que hacer ejercicio, idealmente todos los días, después de la comida y un poquito después de la cena si quieren. Ocasionalmente, las mujeres con diabetes gestacional requerirán tratamiento farmacológico. ¿Cuándo? Pues por lo general los endocrinos deciden poner insulina, por lo general, cuando la mujer tiene 2 glucemias alteradas en el mismo momento, en la misma semana. Por ejemplo, me levanto 2 o 3 días a la semana alta. Pues eso hay que corregirlo. O 3 veces a la semana, después de las comidas estoy alta. Pues igual ahí, en esos momentos, justo para la comida requiero insulina.
El tratamiento de elección, como hemos dicho, es la insulina. Es un fármaco que no atraviesa la barrera placentaria y además ha demostrado reducir la morbimortalidad neonatal y mejorar la morbilidad materna asociado al tratamiento nutricional. En otros casos será también necesario añadir un antidiabético oral. Lo habitual, el más conocido, el más utilizado es la metformina. ¿Cuándo utilizaremos la metformina? Pues en mujeres que rechazan literalmente la inyección de insulina, o el endocrino o la educadora en diabetes consideran que no se la va a administrar correctamente. La pauta más habitual de metformina son 2 comprimidos 850 al día, a la mañana y a la noche. Pero como lo habitual es que la insulina, inicialmente en esa pauta, de efectos gastrointestinales, flatulencias, diarreas, dolor abdominal, se ha visto que se tolera mejor si lo introducimos gradualmente. Luego la primera semana se pone una única dosis o una pastilla a la noche con la comida, que se tolera mejor así. Y si a lo largo de la semana la tolerancia es buena, pues se sube a la dosis habitual, una a la mañana, otra a la noche. Respecto al control obstétrico, lo habitual es que las mujeres con una diabetes gestacional que no requieren insulinoterapia y que tienen normoglucemias con dieta y ejercicio, el control del embarazo y la finalización del parto no difiera prácticamente de la población embarazada no diabética. No obstante, en las mujeres con mal control glucémico, insulinoterapia o fetos macrosómicos, sí que se recomienda intensificar los controles obstétricos, empezando porque habrá que hacer un control del bienestar fetal a partir de la semana 36-38, como a las diabéticas pregestacionales, y también se recomienda intensificar los controles ecográficos, sobre todo los de crecimiento en el tercer trimestre a partir de la semana 28-30, para intentar detectar polidramnios o fetos macrosómicos y cribar qué mujeres es necesario intensificar los controles metabólicos para mejorar los resultados perinatales. Por tanto, a grandes rasgos diríamos, una diabética gestacional con un buen control metabólico, sin insulinoterapia, finalizaríamos el embarazo con los mismos criterios que en una mujer sin diabetes. En las mujeres que han requerido insulinoterapia por mal control metabólico o persiste el mal control metabólico o presentan fetos macrosómicos, en este caso sí que haremos una inducción electiva a partir de la semana 39-40 si el control metabólico es bueno, una vez, por ejemplo, hayamos instalado la insulina. Pero las mujeres que a pesar de todo el control metabólico sea malo, ahí sí que haremos una inducción a partir de la semana 37. Y en las mujeres cuyo peso fetal estimado sea más de 4,5 kilos, ahí sí que se recomienda valorar con la mujer los pros y los contras de una cesárea electiva. En cuanto al control intraparto, lo mismo. Si tenemos una mujer con un buen control metabólico y que no ha habido falta de hacer una insulinoterapia, la finalización del parto y la asistencia en el paritorio no suele diferir a la población no diabética. Sin embargo, en las mujeres que hemos tenido que pautar insulina o que el control metabólico no ha sido correcto, y lo mismo, tenemos un feto macrosómico, en este caso sí es necesario hacer glucemias capilares durante el parto, durante la dilatación y durante el expulsivo. Por tanto, se aplicarán los mismos protocolos que la diabetes pregestacional, ya que los objetivos metabólicos son los mismos. Nuestro objetivo es que la glucemia capilar se mantenga en todo momento entre 70 y 110. Por tanto, tendremos que hacer glucemias capilares en cuanto a la mujer la acojamos en el paritorio, porque ha empezado en fase activa de parto, y después de las comidas, 1 o 2 horas después. En el momento que empieza la fase activa de parto, y sobre todo que la mujer se acoge la analgesia epidural, en este caso deberíamos de asegurar un buen aporte de glucosa endovenosa para evitar hacer una cetoacidosis por los periodos largos de ayuno. El tratamiento intraparto, por lo general, dependerá de las glucemias que tenga la señora. Si tiene normoglucemia, es decir, tiene una glucemia capilar por debajo de 110, le administraremos un suero glucosado al 5% cada 6 horas. Si las glucemias capilares son superiores a 110, entonces aplicaremos un suero glucosado al 10% con 10 miliequivalentes de CLK y insulina rápida, o
sea, de acción rápida intravenosa. Las unidades de insulina diferirán de las glucemias que tenga la señora. Es decir, para cada rango de glucosa aplicaremos una unidad de insulina o dos, es decir, iremos sumando o restando insulinas en función de, o sea, unidades de insulina en función de los niveles de glucosa que tenga la señora. Una vez finalizada el parto, es decir, que la señora ya dé a luz, se suspenderá toda la insulina, todo el tratamiento. Lo único se recomienda que estas mujeres, durante las primeras 24 horas del puerperio inmediato, se sigan monitorizando el azúcar en sangre, es decir, hagan glucemias capilares, especialmente en ayunas y antes de cada comida para evitar las hipoglucemias en las primeras horas que se dan después del parto. En el puerperio ocurre lo mismo. Los controles puerperales por lo general no difieren a los de los controles en las mujeres embarazadas no diabéticas. Lo único, recalcar lo que llevamos diciendo toda la charla. Las mujeres con diabetes gestacional es necesario reclasificar su situación en el puerperio. Por lo general, al de 6-12 semanas posparto, se le hace una sobrecarga oral de glucosa con 75 gramos de glucosa para valorar en qué situación se ha quedado. Lo ideal es realizar esa prueba cuando la mujer ya haya dejado la lactancia materna. No obstante, si la mujer continúa dando el pecho al bebé, durante las 2 horas que dura la prueba, se recomienda que la mujer no amamante el bebé, ya que la lactancia materna puede disminuir los niveles de azúcar un 5% en sangre y por tanto nos podría falsear los resultados, especialmente en aquellas mujeres cuyos resultados están en el umbral de la normalidad. Muy importante asesorar a estas mujeres para futuras gestaciones, ya que la mujer con diabetes gestacional tiene mayor riesgo de desarrollar otra vez diabetes gestacional en futuros embarazos. Aproximadamente una o dos mujeres de cada 3 volverán a debutar con una diabetes gestacional en un futuro embarazo. Y no olvidar también los riesgos que conlleva a medio o largo plazo en estas mujeres. Habrá que informarlas que son mujeres que tienen mayor riesgo de debutar con una diabetes tipo 2, un síndrome metabólico o riesgos cardiovasculares. Por tanto, habrá que recomendarles que controlen los factores de riesgo que aumentan esos trastornos metabólicos, sobre todo control del peso, y para que aboguen por un estilo de vida lo más saludable posible para disminuir esos riesgos asociados.